Si hay algo que golpea anímicamente es cuando de la nada, sin esperártelo, surge un dictamen, un diagnóstico médico inesperado. Cuando vienen y te dan un diagnóstico médico crítico de una enfermedad, de un padecimiento que jamás imaginaste que te sucediera, golpea el ánimo, la esperanza, las ilusiones, pareciera que los sueños quedan truncados. Literalmente se siente uno como si se tuviera que hacer un lado y dejar que los demás sigan su curso de vida, mientras que uno no sabe qué va a pasar. Se queda uno ahí como si su vida se hubiera detenido. Quiero contarte mi testimonio. Dios me ha instado en mi corazón a que comparta de nuevo mi testimonio. Acompáñame hasta el final. Sé que Dios lo usará para animarte en la fe, para reavivar tu fe, para alimentar tu esperanza en Él. Mi nombre es Henry Ramírez. Este canal es El Lugar Secreto, un canal donde la idea domingo a domingo a esta hora, a las 4 de la tarde, es compartirte reflexiones, vivencias, pensamientos de mi relación con Dios y de su hermosa palabra, la Biblia. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme. Estoy seguro que Dios va a usar mi testimonio para alentar tu fe, para alimentar tu fe, que es de lo que más se golpea cuando nuestra salud se ve golpeada o se ve afectada por algún diagnóstico médico. Mi vida transcurría totalmente normal. Yo no sufría padecimientos algunos, mi salud muy buena. Yo lo único que recuerdo que me pasaba o me ocurría eran unas simples gripas, congestión nasal o gripas, y era por lo único que yo consultaba a un médico. Yo nunca presenté ninguna otra afectación en mi salud. Yo siempre, gracias a Dios, de muy buena salud. Y simplemente iba para que me recetaran algún medicamento para la gripa cuando esta me ocurría. De pronto en algún momento de mi vida, en un episodio de mi vida, recuerdo que empecé a sentir unos dolores de cabeza muy fuertes, unos dolores de cabeza demasiado intensos, que sentía que la cabeza se me iba a reventar. Empezaban esos dolores de cabeza tan fuertes que por momentos me hacían trasbocar. Y yo siempre los asociaba con una migraña. Y las personas a mi alrededor y los que sabían de pronto un poco del tema me decían, no, eso es ser una migraña, como solemos asociar siempre los dolores de cabeza con una simple migraña. El dolor de cabeza era muy fuerte. Recuerdo que en una ocasión tuve ya que dirigirme a urgencias porque la pastillita que acostumbraba a tomar ya no generaba ningún alivio. Entonces ya tenía que remitirme a urgencias y a buscar ayuda, a buscar qué me podía diagnosticar el médico. Iba al médico, me aplicaba una inyección, algún antibiótico y me daba un alivio y listo, me iba para mi casa. Pero resulta que con el pasar de los días, del tiempo, esos dolores de cabeza se fueron haciendo más frecuentes, se fueron volviendo frecuentes, cosa que no era común y en mí, porque yo, como les decía al principio, pues nunca sufrí de ninguna afección en mi salud. Resulta que ya era por cada mes, luego empezó a pasar a cada 20 días, luego ya era cada 15 días y resulta que ya me encontré en un momento en el que cada 8 días yo estaba yendo a urgencias a que me aplicaran algo porque el dolor de cabeza no lo soportaba. Se volvió tan continuo que recuerdo que en una ocasión la médica de turno ahí en urgencias me vio y me dijo, ven, tú vienes muy seguido, yo te veo casi cada 8 días consultando, ¿qué tienes? Yo le dije, no, es un dolor de cabeza que me da muy fuerte y lo único que me lo calma es ese antibiótico en inyección a la sangre que ustedes me aplican. Ella me dijo, no, ven, acompáñame al consultorio, hagamos algo. Fui al consultorio con ella, me dijo, no es normal ya que te esté pasando tan seguido, vayamos a la raíz, busquemos, hagamos unos exámenes de sangre y chequeemos qué es lo que te está ocurriendo, qué lo provoca, qué lo produce. Me dio una lista de exámenes de laboratorio, me dijo que me los tomara y que cuando los tuviera me acercara de nuevo a ella, la consultara. Así lo hice, me dirigí a urgencias, una vez ya tuve los exámenes de laboratorio, ella me reconoció, me llevó al consultorio. Después de un rato, de un momento de estar ella ahí mirando los exámenes, recuerdo que retiró las gafas de su rostro, los puso en la mesa y eso me preocupó, vi que el semblante o lo que me iba a hablar no era bueno. Levantó su rostro y me miró y me dijo, Henry, lo que tengo que contarte no es bueno, es difícil, pero tú eres muy joven, ten fuerza, ten ánimo, espero que no te dejes de caer y te eches a la pérdida por esta situación. Existen tratamientos para este tema
Vi que guardó silencio otro rato y luego me dice, Henry, tú tienes, presentan los exámenes tuyos, la creatinina está en un nivel exageradamente elevado. No supera totalmente, absurdamente supera los niveles normales que debe tener la creatinina en tu cuerpo o en tu sangre. Henry, tienes insuficiencia renal y está en estado crónico. Me preocupé, pero también desconocía absolutamente de qué se trataba, no sabía en absoluto de qué me estaba hablando. Insuficiencia renal crónica, no sabía qué era. En la vida había escuchado eso, lo único que tuve o sufrí era gripas, pues desconocía totalmente el tema. Luego ella empezó, al consultarle, le dije, doctora, deme más conocimiento, amplíeme el tema porque no tengo ni idea de lo que me está hablando, qué tratamiento es, qué viene, qué me va a pasar, qué ocurre, me voy a morir o qué, cuénteme por favor de qué se trata. Ella me empezó a explicar el proceso que con los días y meses venideros empecé a vivir en carne propia. Ella me explicó, Henry, tu riñón dejó de funcionar, ya no cumple la función que cumple el riñón, que es de filtro, filtrar las toxinas, los desechos de la sangre, filtrarlos para que los elimine a través de la orina y tu sangre esté purificada, esté limpia. La sangre es como en el cuerpo humano es como la gasolina para el carro. Si está muy buena gasolina, si hay muy buena sangre, pues tú te sientes con energía, vitalidad, cumple su función. Y el riñón cumple la función de filtrar o purificar eso en la sangre, desechar las toxinas, todos esos temas. Lo cierto es que mi riñón había dejado de funcionar. Yo le dije, doctora, ¿y qué hay? De pronto medicina, ¿qué solución hay? Me dijo, Henry, lo único que te queda es diálisis. Es lo único que te queda. Y hay otra opción más compleja, me dijo, más difícil de conseguir, y es que con un trasplante, que haya un donante, consigas un trasplante de riñón. Empecé a ver, ella a través de consulta, pregunta, lleno de inquietudes y lleno de preguntas, a abordarla ella con preguntas. Ella muy querida, con toda la paciencia me empezó a explicar. Le dije, doctora, y si X o Y, y empecé a hacer mis preguntas y cada que ella me respondía me daba más claridad de que lo único que había era hacerme diálisis. Unos meses después me había hospitalizado porque el tema fue empeorando cada vez más, empeorando. Resulta que con el tiempo empecé a darme cuenta que mis fuerzas mis fuerzas físicas, mi salud se iba deteriorando cada vez más, iba totalmente al piso. Recuerdo que podía dormir 8, 10 horas y al levantarme en la mañana para iniciar mi jornada de trabajo, mi jornada laboral, al levantarme en la mañana y sentarme en la cama, sentía que no tenía fuerzas para ponerme de pie. La única fuerza que sentía era la de volverme a acostar porque estaba totalmente agotado, débil, sin fuerza, sin aliento, después de dormir, a pesar de haber dormido 8 o 10 horas y haber dormido bien. Los días se fueron haciendo cada vez más difíciles. Recuerdo que el simple hecho de caminar me costaba trabajo. Yo caminaba, no tenía ninguna afección en mis piernas, pero el aliento, las fuerzas se me escapaban. Caminar unas 2, 3 cuadras cuando era nada para mí, acostumbraba a caminatas largas. Ya caminar 2, 3, 4 cuadras era demasiado esfuerzo para mí. Recuerdo que a veces tenía que hacer pausas cada cierta cantidad de pasos, detenerme, tomar aire, esperar recobrar las fuerzas y poder poder continuar. Por ocasiones recuerdo haberme detenido en ciertos puntos y llorar. Me sentía tan deshecho de verme en esa condición, en esa situación, que lo único que me venía era lágrimas y de ver la dificultad que tenía para llegar a veces a mi casa. Las actividades tuve que empezar a reducirlas porque no tenía el aliento, la fuerza para hacerlo. El médico me fue llevando así, mientras esperando al máximo, el límite para ya cuando tuviera que ocurrir lo que tenía que ocurrir, que era la diálisis. Efectivamente pasaron los días, pasó el tiempo y lo que no quería que llegara, pues llegó. Fui hospitalizado y en esa hospitalización el médico me dijo, Henry, no va más, tienes que iniciar tu proceso de diálisis. La diálisis entonces existe de dos maneras, me pintó el panorama, me dijo existen dos formas, dos opciones.
Una es que te la hagamos a través de una máquina que se llama hemodiálisis. La otra es hacértela a través de una que llaman diálisis peritoneal. Escoge una de las dos, me dijo. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Yo recuerdo cuando él me dijo, escoge una de las dos, toma una decisión, la que más se acomode a tu caso, que tú veas, pero tenemos que iniciarla. Yo recuerdo que me sentí como si me hubieran puesto a escoger una cuchillada. ¿Con qué quieres la cuchillada? ¿Con un bisturí o con un cuchillo? Era terrible. Yo dije, no, pero ¿cómo en mi vida me imaginé en la vida estar decidiendo algo así? Estar decidiendo una de las dos? Y yo miraba al cielo, cerraba mis ojos también, lloraba, oraba y le decía a Dios, pero yo no quiero esto, yo quiero mi salud. Yo quiero vivir mi vida como antes, yo quiero seguir mi vida normal, yo quiero seguir viviendo como yo he vivido, pleno de salud. No, tienes que tomar una decisión. Y yo recuerdo que me dieron como una semana para tomar esa decisión y yo no sabía qué hacer. Yo decía, no, yo quiero es mi salud. Oraba y lloraba y le pedía a Dios que hiciera un milagro antes de que llegara a eso. Fueron pasando los días, lo cierto es que me tocó tomar la decisión. Y la decisión estaba entre la diálisis, que les comento, hemodiálisis, que es que una máquina te haga ese proceso. Tienes que dirigirte a un hospital día por medio, 3 veces por semana, ir a que una máquina te haga el proceso que no hace tu riñón. O también en la peritoneal, es que en la casa te hagas el procedimiento con todas las medidas de limpieza, de asepsia, de higiene, para evitar una infección mayor y que empeore tu situación clínica. En la casa, en la peritoneal, pues te aplican un catéter en la parte baja de tu abdomen y 3 veces al día tienes que aplicarte un líquido que hace como la función de purificador. Y 3 veces al día, una jornada que dura 1 hora, hacerte tú la conexión a ese catéter en el abdomen y que ese líquido haga esa función. Y en la noche, en la peritoneal, en la noche, conectarte a una maquinita que te llevan a la casa, te llevan todos los materiales y estar conectado toda la noche a una máquina que haga la función. La hemodiálisis, que fue finalmente por la que opté, era ir a una máquina donde esa máquina tenía que entrar, mantener afeitado totalmente el brazo, cada día por medio, 3 veces por semana entraba a lavarme el brazo con un jabón médico, con un ungüento médico especial para desinfección, y luego ir y sentarme en una máquina, en una silla, con una máquina al lado, donde a través de 2 agujas que tienen que ser grandes, o hueco apropiado aguja apropiada para que la sangre salga por una de esas mangueras, donde a través de 2 agujas te aplican unas mangueras, y tu sangre salga por esa manguera, pase por esa máquina, y esa máquina con un filtro haga lo que el riñón no está haciendo, y es limpiar tu sangre, eliminar los desechos, las toxinas que hay en la sangre. Empecé un proceso realmente difícil, demasiado difícil. Mi vida cambió en ese momento totalmente. Sentí que mis sueños, expectativas, ilusiones quedaron ahí, en la incertidumbre, en la zozobra, sin saber qué iba a ocurrir, sin saber qué iba a pasar, llorando cada día que tenía que dirigirme a ese sitio. Yo recuerdo que día por medio, cuando tenía que ir a conectarme, porque era la única manera de seguir viviendo o seguir sobreviviendo, lloraba y miraba al cielo y le decía a Dios que hiciera algo, que no quería vivir ese episodio. Pero ineludiblemente me tocó vivir el episodio y día por medio tenía que dirigirme a ese sitio donde aquella máquina, primero venía ese dolor intenso al tener que recibirlas, que me insertaran las 2 agujas, para a través de esas agujas con unas mangueras permitir que la sangre saliera, pase por la máquina varias veces, limpie la sangre, y es un proceso que duraba día por medio de 3 a 4 horas conectado a esa máquina. Hasta ahí llegó mi plan de viajar. Dije, bueno, de salir, viajar, ¿a dónde voy? ¿Qué puedo hacer? Si solo cuento... Recuerdo que en esos momentos sentía que mi vida solamente contaba con un día de vida. El día que iba a la máquina me limpiaban, sentía la sangre de aquella máquina, sentía que el día siguiente era el único día libre que tenía, porque al día posterior tenía que nuevamente ir a la máquina a que hiciera su proceso. Demasiado fuerte, es demasiado doloroso. Por primera vez en ese episodio conocí el pabellón de diálisis de personas con insuficiencia renal crónica, que no sabía que existía, un mundo que no sabía que existía. No me imaginaba, nunca había conocido un sitio así, y ahí me encontraba yo.
con una vida totalmente cambiada, en la zozobra, en la incertidumbre. Recuerdo cuando la médica, en aquel diagnóstico, cuando la médica inicial me dio el diagnóstico y me dijo que tenía insuficiencia renal crónica, recuerdo que salía de aquel hospital y una malla externa que tiene ese hospital alrededor, me fui caminando por esa malla lleno de incertidumbre, en zozobra total, sin saber qué iba a pasar de mí. Llegué a mi casa, recuerdo que vivía en ese momento en un pequeño cuarto, como un apartaestudio. Recuerdo que aquella noche, sentado en mi cama, pensando, reflexionando qué sería de mí, qué iba a pasar, cómo ocurrió esto, en qué momento, cómo me pasó. Y la pregunta que siempre nos hacemos todos cuando vienen de estos temas médicos es, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto? Y empieza el por qué, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos siempre, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Recuerdo que esa noche doblé mi rodilla en la cama, me postré al borde de mi cama y me arrodillé y me derramé en lágrimas ante Dios. Empecé a llorar, a orarle al Señor y le dije, Dios mío, y a derramar mi corazón delante de Él, a vaciar mi corazón. Aquella noche la recuerdo, yo lloraba y le decía, Señor, lo único que te tengo es gratitud. Recuerdo que en esa oración, aquella noche yo le decía al Señor, Señor, yo me siento agradecido contigo, totalmente agradecido. Lo único que te puedo a ti decir es gracias, gracias por tanto. Gracias por la vida, gracias por la familia que me diste, gracias por tantas cosas, Señor. Recuerdo que surgió de mi corazón mucha gratitud en medio de esa incertidumbre y de esa zozobra. Recuerdo que en esa corta oración le dije, Señor, yo sé que me amas, por ese amor que me tienes, solamente te quiero pedir un favor, le dije al Señor esa noche ahí de rodillas. Yo quiero saber, Señor, si de esto voy a morir. Por favor, déjamelo saber. Yo recuerdo que fue mi oración. Le dije, Señor, déjeme saber. Por favor, dígame, déjemelo saber, por amor, el amor que me has mostrado siempre, por la forma en que me has amado, porque me lo has demostrado toda mi vida, tu amor incomprensible. Déjame saber, Señor, si de esto voy a morir. Yo quisiera saber, Señor. Por favor, solamente déjeme saber eso y prepararme, estar preparado, Señor, y partir a tu presencia, Señor, preparado. Recuerdo que después de hacer esa oración y de pedirle eso a Dios ahí al borde de mi cama, abrí mi Biblia ahí al borde de la cama con mis ojos llenos de lágrimas, y empecé orando y mirando la palabra, diciendo al Señor, muéstrame, dame una palabra, dime si voy a morir de esto. Recuerdo que al abrir la Biblia, me encontré con Job capítulo, en Génesis, Job capítulo 15, Job capítulo 5, verso 26. Recuerdo que al abrir mi Biblia ahí arrodillado, mis ojos directamente fueron a Job capítulo 5, verso 26. Que se los voy a leer, dice, vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Dígame si Dios no habla claro, dígame si Dios no habla directo, dígame si su palabra no es clara, o sea, te habla directamente a tu necesidad, a lo que tú quieres. Ese cuento que han metido de que la Biblia los vuelve locos, que la Biblia los enreda, es mentira. Yo me arrodillé esa noche y recuerdo que cuando le dije, Señor, yo voy a morir de esto, déjamelo saber, solamente dime si este es mi final. Abrí la Biblia y Job capítulo 5, verso 26 estaba ahí. Y el Señor me dice, vendrás en la vejez a la sepultura. O sea, Dios me dijo que iba a llegar a viejo, que yo iba a morir de viejo, no por eso. Respiré, sentí que me entró nuevamente aliento al alma, al espíritu, recobré ese ánimo, esa fuerza que necesitaba. Me senté en la cama feliz, empecé a adorarlo, a agradecerle, a decirle, a adorar su nombre, a decirle, Señor, gracias por darme una respuesta, gracias por haberme dejado así en esa incertidumbre. Recuerdo que un momento después de haber estado ahí sentado, con esa alegría, con ese aliento, esa paz, yo sentí fuerza, oxígeno que el Señor me dio. Luego me vino una preocupación, yo le dije, Señor, pero ¿será que a mí me conviene llegar a viejo? Quizá te estoy pidiendo algo, Señor, que no me convenga y tú eres el que sabes qué es lo que mejor le conviene a uno. Quizás este sea lo mejor para mí, tú tienes tu propósito divino y sabes por qué sea mejor para mí este el momento y quizás este sea el momento de partir, Señor, a tu presencia. Volví más rodillas ya con otra preocupación y le dije, Señor, ¿será que sí me conviene llegar a viejo? Yo recuerdo que claramente dije, Señor, ¿será que sí, a mí sí me convendrá llegar a la vejez? Volví a abrir mi Biblia y créeme lo que te estoy contando, literal me pasó a mí. Volví a abrir mi Biblia y abre mi Biblia en Génesis capítulo 15, verso 15. Y el versículo que dice ahí, se los leo, dice,
y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Impresionante. Yo recuerdo esa noche de la claridad con la que Dios me habló, del amor tan tremendo, de hablarme a mí de esa manera tan clara, de despejarme esa incertidumbre y esa duda. Yo me senté otra vez en la cama y le decía a Dios, gracias, gracias por responderme, no solo una, sino 2 veces. Señor, moriré de esto, llegarás en la vejez a la sepultura. Señor, pero me conviene llegar a la sepultura, a la vejez, serás sepultado en buena vejez. Qué alegría, ¿no? Qué regocijo, me dio un regocijo en mi alma. Yo recuerdo que vinieron después esos días difíciles, cuando empecé ese tratamiento en esa máquina, cuando tenía que ir cada día que me insertaran esas 2 agujas para que las mangueras hicieran, la sangre fluyera y hiciera su proceso en esa máquina. Recuerdo que hubo días demasiado difíciles, demasiado terribles, ¿no? Pero recuerdo también que en esas noches, esas tardes conectado a esa máquina, le daba gracias a Dios porque fue un suceso que Dios permitió en mi vida para, como de alguna manera, hacer un pare. Era la única manera como si Dios yo lo entendí de esa manera, como si Dios fue la única manera que encontró para hacerme parar, detenerme, estar quieto y contemplarlo, y estar en su presencia, y inquirir en su santo templo, y estar ahí, consultarle a Él, porque no hay otra manera. Yo recuerdo que ya conectado en esa máquina, esperar un proceso de 3-4 horas, mientras esa máquina hacía su proceso, el cuerpo sentía de alguna manera la debilidad, las situaciones físicas. Recuerdo que lo que hacía era cerrar mis ojos, y ahí en esa silla empecé a buscar su rostro, como nunca antes. Yo recuerdo que fue una intimidad con Dios, un secreto, ahí los 2 a solas. Me sentía como prisionero por esas mangueras, como atado a unas cadenas donde no podía moverme mientras esa máquina hacía su proceso. Entonces ahí tuve que buscar su presencia y empezar a hablar con Él y a buscar su rostro y a indagarlo al Señor y a acercarme a Él con todo mi corazón. Fueron muchos días difíciles para mí, para mi familia, para todo el proceso que vivimos. Mi familia, el instrumento que Dios usó para mantenerme ahí, para estar ahí continuamente, y fue un mismo testimonio en la clínica, ver la unidad de mi familia conmigo en ese proceso. Recuerdo que en casa mi madre empezó a clamar y a orar también por mi caso, por mi situación. Y ella también empezó a hablar rodilla y así porque iban pasando los días, los meses, y solicité al médico entrar en un protocolo de trasplante. Le dije al médico, yo quiero entrar en un protocolo de trasplante, tener esa opción, inclúyame por favor para yo hacer eso. El panorama desde el principio de los médicos, como su responsabilidad, con toda la claridad y toda la lucidez y la sinceridad, me lo dijo, vamos a entrarlo, pero tenga claridad que hay miles de personas esperando esta oportunidad, que no eres el único, que entras en una lista bastante grande, bastante larga. Es una lista, esperar que aparezca un donante, sumado a que ese donante se ajuste a tu perfil clínico, que se ajuste a ti, que sea realmente idóneo para ti. Tercero, que los exámenes que te empiezas en protocolo de trasplante estén bien, que eran alrededor de una lista de 50 a 60 exámenes que me tenía que hacer cada mes, y eso para estar preparado por si surgía un donante. Eran 50 a 60 exámenes mensuales. Y mientras seguía viviendo el proceso, yo recuerdo que en esa máquina yo lloraba y le decía a Dios, Dios, no me vaya, por favor. Eso fue un mes de octubre. Dice, Señor, yo no quiero pasar mi diciembre acá, yo no quiero pasar fin de año. Nosotros en fin de año hacemos unas actividades de familia muy unidos, muy bonitas de familia. Señor, yo no quiero pasar mi diciembre acá, por favor, Señor, ya me diste una palabra, me dijiste que me vas a sacar de esto, pero no me dejes llegar a diciembre, por favor, actúa rápido, le decía yo a Dios. Señor, actúa rápido, Señor, apresura tus tiempos, Señor, apresúrate a socorrerme. El tiempo fue pasando, los meses, y pues pasó lo que no quería pasar, llegó diciembre. Recuerdo que aquel diciembre estaba yo aún allá viviendo ese proceso de diálisis. Mientras seguíamos orando en casa, yo confiaba cada que venían esos momentos en que me quería ir, que no aguantaba más, el ánimo se decae, las fuerzas se acaban, físicamente te sientes agotado, momentos en que preferías mejor irte, y recordaba siempre ese pasaje que Jesús me dijo, llegarás a la sepultura en la vejez, serás sepultado en buena vejez. Recordaba siempre esa promesa en mi cabeza, la tenía en mi corazón fuerte. Recuerdo que mi madre en su oración, en una tarde ella de oración, una mañana, una madrugada de oración, Dios le dio a ella una palabra, una promesa. Dios le dio a ella, el Señor le habló y le dijo a ella, le dio Ezequiel 37, el libro de Ezequiel en la Biblia, capítulo 37,
donde, se los leo, le dice Ezequiel 37, versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, un valle que estaba lleno de huesos. Llevó el espíritu al profeta y me hizo el espíritu de Dios y me hizo pasar cerca de ellos, por ese valle de huesos secos, me hizo pasar cerca de ellos por todo en alrededor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Señor, Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos secos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. O sea, Dios confirmando su promesa sobre el estado mío de mi salud en ese momento. Entonces mi madre cogió ese texto, huesos secos, viviréis. Profetiza esos huesos secos y diles, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Recuerdo que ella cogió este texto, lo pegó en diferentes lugares, como les comentaba en algún otro video. Pegó estos textos impresos en la pared, en las puertas, en la cocina, donde entrábamos en la casa de mi familia. Al entrar en toda parte encontrábamos esa declaración, esa profecía, esa promesa, esa palabra que Dios le dio a ella respecto a mi salud. Se sumaba a esa palabra que Dios me dio que llegaría a mi vejez, a la vejez. Y entonces, y así aferrados en la palabra. Una noche recuerdo que pasó un mes, pasó el otro, llegó diciembre, pasa el año siguiente y seguía yo en ese proceso esperando mientras mi cuerpo se debilitaba, se acababa, mientras el tratamiento cada vez era más insoportable, se iban haciendo coágulos de sangre que hacían más difícil la inserción de las agujas, un proceso demasiado complejo. Recuerdo que una noche en casa de mi madre fuimos a visitar a mi familia y recuerdo que un sábado en la tarde en una habitación de mi hermano, recuerdo que me senté ahí aquella tarde y recostado contra la pared porque ya sentí que las fuerzas se me iban, no daba, sentía esfuerzo, hasta esfuerzo para respirar, sentía que no podía ni siquiera respirar, sentía que el aliento se me iba, totalmente debilitado y desgastado. Aquella tarde recuerdo que entró mi madre, mis hermanos, toda mi familia entraron a la habitación, observaron mi estado y recuerdo que mi madre dijo, vamos a orar por ti, oremos. Como familia, unidos, la palabra dice que cuando nos unimos 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Y cerraron la puerta de la habitación, yo sentado en esa cama con mi espaldar contra la pared, recuerdo que mientras las fuerzas se me iban, empezó mi familia a orar, mis hermanos, mi madre, todos unidos orando. Yo estaba tan desalentado que no tenía alientos para orar, ni siquiera para orar, para abrir mi boca. Recuerdo que lo único que hice fue cerrar mis ojos y en mi mente acompañarlos en esa oración con mi mente, porque no tenía aliento ni siquiera para orar. Aquella tarde, ese sábado, recuerdo que mientras ellos oraban fervientemente por mi salud, unidos todos con ese fervor orando por mi vida, recuerdo que esa tarde ahí, con mis ojos cerrados, Dios me mostró algo en mi mente, como una visión, lo vi como un tipo de visión. Y yo con mis ojos cerrados vi una mano muy clara. Recuerdo que mientras estaba cerrado, haga cuenta como si hubiera sido un sueño, un episodio, una visión ahí, mientras tenía mis ojos cerrados y mi familia orando, vi una mano, vi claramente una mano, y en esa mano había un riñón. Era tan claro que el riñón se movía, un riñón, tan nítido fue que veía cómo se movía el riñón en esa mano, y lo vi claramente. Recuerdo que fue así algo fugaz, momentáneo, y recuerdo que en ese momento mi familia dijo amén, terminaba la oración, abrí los ojos y les conté con mucho esfuerzo, les dije, miren lo que me acaba de suceder. Le conté a mi madre, a mis hermanos, le dije, familia, acaba de pasarme algo tremendo, que no sé cómo explicarlo. Me escucharon, les conté, vi una mano y en la mano un riñón. Recuerdo que mi madre, mi familia, todos dijeron, esa es la mano de Dios, Dios tiene ya tu riñón, y lo declaramos. Pasaron 15 días y cuando a los 15 días suena el teléfono y llaman del hospital, de la clínica y dicen, Henry Ramírez, yo me encontraba ausente en ese momento, tomó la llamada una hermana mía, mi madre, dijeron, vean, necesitamos que él se venga inmediatamente a la clínica, al hospital, porque apareció un donante para él. Llevaba 7 meses en diálisis, solo 7 meses. Digo solo 7 meses porque hay personas que junto conmigo en el pabellón llevaban 7 años, 8 años, 10, 11 años esperando un trasplante. 7 meses llevaba yo en ese proceso y recuerdo que
que entramos todos como en shock. Recuerdo que en la casa fue como un shock, todo el mundo en ese momento. Recuerdo que yo tenía que andar pendiente con el teléfono, con el celular, pendiente donde fuera, tenía que ir con mi celular y con un morral, con cosas listas, porque en el momento que surgieron donante tenía que dirigirme inmediatamente al hospital donde estuviera. Tenía una hora para llegar al hospital, o 1 o 2 horas. Es algo inmediato. Recuerdo que a los 7 meses de llevar en ese proceso surgió aquella llamada que tanto esperábamos y soñábamos, la respuesta de Dios. Me dirigí al hospital y efectivamente me entraron a proceso de trasplante. Recuerdo cuando abrí mis ojos luego de la cirugía del trasplante, estaba el televisor prendido ahí en aquella UCI, Unidad de Cuidados Especiales, y justo en ese momento estaba el canal Enlace, un canal que ha sido de gran bendición para mí, un canal cristiano, se lo recomiendo, búsquelo, véalo. Estaba el canal Enlace y qué bendición fue abrir mis ojos y encontrarme ahí, siempre Dios en mi proceso, siempre desde antes, durante, en esa silla, cuando estaba conectado a esa máquina, esos momentos con Él tan íntimos, donde me acerqué y hablé cosas con Él como nunca antes les había hablado. Y en ese proceso ahora de la cirugía del trasplante, empezaron una nueva vida, fue como volver a nacer, fue como volver a sentir que los días eran para mí, que otra vez los días eran míos, que otra vez tenía tiempo, que otra vez podía ir a donde quisiera, que otra vez podía volver a vivir. Recuerdo que vino ese trasplante y mi vida cambió. Recuerdo que ya ahora podía hacer lo que no podía hacer, comer lo que no podía comer, podía beber el líquido que quisiera, porque cuando el riñón te falla, tú no puedes beber líquido, porque cada que consumes líquido, agua, un jugo, chocolate, tus bebidas favoritas, ricas, preferidas, no las elimina el cuerpo porque el riñón no está cumpliendo su función de filtrar la sangre y eliminar eso a través de la orina. Dejas de orinar. Entonces el cuerpo se te hincha, se empieza a acumular los líquidos internamente y el cuerpo se inflama. Y ahora ver que podía ir al baño y orinar y volver a tomarme el agua que quisiera, 2 litros de agua, como me tomo ahora actualmente diario, 2 litros de agua, que en ese momento era una locura. Máximo en el día podía tomarme una taza de líquido para no tener complicaciones al momento de la diálisis. Y otra vez mi vida vuelve y surge, ¿sabe? Vuelve y renace, vuelve y comienza, y ahí veo el cumplimiento a la promesa de Dios. Cuando me dijo, no morirás de esto, llegarás a la vejez. El cumplimiento a su palabra que le dio a mi madre cuando le dijo, esos huesos, profetiza sobre esos riñones, vivirán. El texto que puse en la pared decía, riñones vivirán, estos riñones vivirán. Y Dios me dio ese milagro del trasplante. Milagro que los mismos médicos reconocen y dicen, yo recuerdo que un médico del hospital de cirugía me dijo, vos debes tener una rosca muy fuerte para que te hubiera salido donante tan rápido. Yo recuerdo que lo miré y le dije, sí, yo tengo mi rosca en el cielo, mi rosca es Dios. Mi Padre, Él es la rosca que yo tengo, Él es mi rosca. No hay mejor rosca que esa, mi Dios, mi Jesús. No, ese fue el milagro que Dios hizo. Han pasado 10 años desde ese proceso y con mi salud plena, completa, total, Dios me volvió a la vida, me dio esa oportunidad de vivir. Eso me enseñó a ser agradecido, a tener gratitud con Dios, ¿sabe? Hay personas que tú das por hecho ir al baño y orinar, y las personas lo dan por un hecho común y pues es natural, eso es parte del cuerpo, eso es parte del ser humano. Pero ¿qué pasa si un día dejas de orinar? ¿Qué pasa si un día tus líquidos se acumulan en el cuerpo y no hay una forma diferente de extraerlos sino a través de una máquina, y que vayas y te conecten para que te puedan extraer eso? Hay un montón de cosas que damos como por hecho, sin reconocer que es la gracia, el favor, la bondad de Dios que se muestra a tu vida de tantas maneras, ¿sabes? El hecho de que vayas al baño y puedas orinar es algo por lo que debes darle gracias a Dios. El hecho de que puedas beber ese vaso de agua, que te puedas comer esos frijoles que yo no me podía comer en ese entonces porque era casi que intoxicarme. El hecho de que puedas hacer tantas cosas y no reconozcamos que es la gracia y el favor de Dios, y que nos centremos a veces en tantas situaciones que es pasajeras y desconozcamos las tantas cosas que Dios nos da a nosotros por las que debemos agradecer.
Hoy le doy gracias a Dios de que puedo ir a orinar, ¿sabe? De que puedo ir al baño y eliminar líquidos, de que puedo tomar agua. Hoy le doy gracias a Dios por cada minuto que tengo, por cada espacio que tengo, la reunión con mi familia, por ese espacio para tomarme un café, porque tengo el lunes, porque tengo el martes, tengo el miércoles, tengo jueves, viernes, sábado, domingo, tengo todos los días, porque puedo ir allá a volver, porque puedo hacer. Eso me enseñó a ser agradecido con Dios, a la gratitud con Dios, ¿sabe? Han pasado 10 años de eso, totalmente sano. Los mismos médicos me dicen, parece que el riñón te lo hubiera dado un hermano tuyo, porque estás pleno, perfecto. Pero siempre que ellos mencionan eso, les digo, es que este riñón me lo dio Dios, porque así fue. Él fue el que me lo dio. Esa noche orando, recuerdo cuando vi ese riñón en su mano, Dios me lo dio. No fue ningún contacto. ¿A quién podía acudir que me diera un riñón? Solamente a Él. Y Él me lo dio. ¿Sabes? Dios me ha instado nuevamente a contar este testimonio, a contártelo. Hay alguna persona que se está conectando ahí en este momento y está viendo y vio este testimonio mío. Quiero animarte a que acudas a Dios. Dios cambia diagnósticos, de que no importa el diagnóstico que te hayan dado de salud, no importa el diagnóstico, si es el mismo, si te dijeron insuficiencia renal, cáncer, no sé qué sé yo, qué diabetes, qué diagnóstico te ha dado un médico, recuerda siempre, el diagnóstico final lo tiene Él, lo tiene Dios. El diagnóstico final, el que diagnostica, el que determina realmente qué va a pasar con tu vida, es Dios. No la ciencia, no los médicos, no, es Dios. Dios cambia diagnósticos, Dios cambió el diagnóstico mío, un diagnóstico que era de muerte, de fin, ya hasta ahí llegaba todo. Y veo ahora 10 años después, Dios como todo lo que tenía para mí, que si me lo hubieran dicho en ese momento no lo podía creer, no lo podría creer. Yo recuerdo que en esa época me daban palabras de ánimo, Dios tiene para ti esto, viene para ti cosas aún mayores, Dios vienen propósitos, pero en ese momento me costaba tanto trabajo creerlo cuando mi situación de salud era esa. Pero hoy te quiero animar a que lo creas, a que vienen cosas para ti, a que no es tu fin, de que esa situación que estás viviendo no es el final, de que no es el médico el que tiene la última palabra, no es el especialista el que tiene la última palabra, no es el laboratorio, no es ese papel y esas hojas mostrando un diagnóstico negativo o crítico. Eso no es lo que determina tu futuro o tu presente, no, lo determina la palabra de Dios, lo determina Él, y Él cambia diagnósticos, Él hace maravillas, Él sigue obrando. Para los médicos y los especialistas era muy difícil en ese momento, aún el trasplante por tantas personas en lista, en una cola de esperantes ahí. Dios hizo la obra, Dios hizo el milagro. Te animo, ese no es tu final, eso es lo que el diablo quiere hacerte creer, ¿sabes? Que hasta ahí terminó todo, que se acabó, que no hay más salida, que ya es tu fin, pero consulta a Dios, ve a Dios y Él es el que te dirá qué es lo que tiene para ti. Él es el que determina nuestro presente, nuestro futuro, está en sus manos. A mí me dijeron un diagnóstico final, pero Dios tenía para mí un diagnóstico de vida, de cosas que ahora 10 años después Dios me ha dado, como me ha bendecido en tantas áreas, en todas las áreas de mi vida. He visto la mano poderosa de Dios, me ha prosperado, bendecido. Dios como ha hecho tantas cosas y ha cambiado mi historia, quiere cambiar la tuya también. Y la puede cambiar y la va a cambiar. Acude a Dios. Consúltalo a Él. Si estás viendo ese examen, ese papel de laboratorio, déjalo a un lado y ve a la palabra, ve a la Biblia y dile, Señor, ¿qué tienes para mí? Cree en Él, confía en Él, reposa en Él. En esos momentos en que las fuerzas se van, en que el aliento se va, en que ya no sientes ya más cómo seguir, búscalo a Él, reposa en Él, descansa en Él. Yo recuerdo que en esos momentos lo único que imaginaba era sus pies en la cruz y postrarme a sus pies y descansar ahí. Y decirle, Señor, si es aquí donde quiero terminar, si el día que tenga que terminar, acá a tus pies. Ahí sientes el descanso, el reposo, el aliento, el ánimo para seguir. Te animo a que confíes en Él. Recuerda, lo que estás viviendo, ese diagnóstico, no es el final. No es el fin para ti. Dios tiene algo nuevo para ti, vienen cosas mayores, vienen cosas mejores. Él cambia diagnósticos, Dios cambia diagnósticos. Y el diagnóstico de Dios para ti es de bien y no de mal. Porque dice su palabra que los pensamientos que tengo para ti son de bien y no de mal. Él cumple sus propósitos. Acude a Él. Él te dará la paz, la respuesta, la fuerza, el valor, el aliento, el ánimo para seguir. En Él encontrarás la respuesta. Señor, te doy gracias por este espacio, Señor. Yo
Te pido hoy, Señor, por él o ella, esa persona que está ahí y que ha recibido un diagnóstico cruel, fuerte, duro de su salud. Padre, que hoy el aliento de tu espíritu sople en él, Señor. Hoy sople el aliento de tu espíritu en él y pueda entrar en esos huesos desgastados, doloridos, ya desfallecidos, Señor. Pueda entrar de nuevo el aliento, el espíritu y sientan vida, fuerza, ánimo. Señor, hoy oro por sanidad, Señor. Oro por milagros. El milagro de la sanidad, Señor, que tú haces, Señor. Hoy oro por milagro de sanidad en la persona que me está viendo, Señor, en su salud, Señor, que hoy una gota de tu sangre entre en su vida, que tu sangre, Señor, hoy entre y produzca sanidad, Señor, porque tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Oro por sanidad, Señor, por liberación, por restauración, Señor, que vienen cosas mayores para él y para ella, Señor, y que hoy tú, pues, Señor, permitas que pueda creerlo, recibirlo, tomarlo, porque lo va a vivir, Señor. Oro en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarme en este espacio. Te animo, consulta a Dios, vea la palabra de Dios, no importa cuál sea el diagnóstico, deja ese diagnóstico a un lado y vea la palabra, ve a Él, consúltalo. Él te hará lo que necesitas. Gracias por escucharme, por acompañarme. Bendiciones, que estés bien, gracias.